Hola, ¿qué tal? Nosotros somos de la Universidad de las Fuerzas Armadas, especie de la Tacunga, del Departamento de Ciencias de la Computación. En este video les vamos a hablar acerca de un pequeño proyecto que realizamos para la carrera de Ingeniería de Software, en la cátedra de Modelos Discretos para la Ingeniería de Software. Nuestro docente tutor es el ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz, y como participantes de este proyecto tenemos al compañero Campoverde Ramos Eric David, al compañero Erazo Mena Josué Adrián y a mi persona Gualichica Cuaspud Jarot Sebastián. Como tema del proyecto tenemos el diseño e implementación del chatbot para la detección temprana del Parkinson. En resultados de aprendizaje tenemos a interpretar y aplicar leyes y principios de lógica profesional para la resolución de problemas de ingeniería. Ya en este punto tenemos los puntos que vamos a ver eh, en este documento, que son el resumen, la introducción, herramientas y métodos, experimentación, discusión y resultados, conclusiones y referencias. Como resumen, tenemos que en este presente proyecto se propone diagnosticar la enfermedad del Parkinson mediante información de pacientes. Igualmente se pretende ofrecer a los enfermos y a sus familiares una mayor calidad de vida diagnosticando esta dolencia en fases tempranas y realizando un seguimiento online de esta enfermedad. Para ello se utilizarán redes neuronales artificiales, las cuales aprenderán a reconocer si un paciente tiene Parkinson o no. Este aprendizaje lo hacen por sí mismo de manera supervisada, generalizando comportamientos y reconociendo patrones sobre datos de conjuntos. Por lo expuesto en el presente proyecto, se pretende dar una alternativa al diagnóstico actual de la enfermedad a través de un chatbot como ayuda a la detección temprana del Parkinson, por lo cual se utilizarán datos de fuentes confiables para poder determinar o detectar si una persona tiene Parkinson. Como introducción a nuestro proyecto tenemos que los primeros indicios de la enfermedad del Parkinson los encontramos en antiguos textos indios que datan del año 2500 a.C. En ellos se describen episodios de temblores e incluso parálisis en algunos individuos. Sin embargo, no se conocerá como enfermedad del Parkinson hasta el año de 1880, cuando el neurólogo francés Jean-Marie descubrió nuevos síntomas. También podemos decir que la enfermedad del Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica de causa desconocida que afecta al sistema nervioso central, provocando síntomas motores y no motores. También podemos decir que la enfermedad del Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común detrás del Alzheimer. Como herramientas y métodos, tenemos las herramientas utilizadas en nuestro proyecto que son NGROD, el Python y localhost. Los métodos utilizados son investigar sobre el Parkinson, ingresar las preguntas y respuestas en la base de datos, modelar una interfaz amigable para los usuarios, crear el software en Visual Studio Code. En levantamiento de información tenemos los requerimientos funcionales. En el primer requerimiento funcional tenemos reconocer las posibilidades de la librería Keras. En el segundo tenemos estudiar el estado del arte, tanto en lo relativo a métodos de Deep Learning, como las investigaciones previas sobre el mismo tema relacionados con Data Mining. Como tercero tenemos plantear diferentes experimentos para generar y evaluar diversos modelos posibles. Como cuarto tenemos realizar una comparativa de los resultados entre los mensajes de textos y características extraídas del entrenamiento del chatbot, además con otros trabajos de investigaciones destacadas. Como quinto tenemos buscar modelos eficaces relacionados con la detección de la enfermedad del Parkinson. En análisis de datos y servicios tenemos los datos de entrada y los servicios pertinentes. Y como datos de entrada, en el primero tenemos datos del paciente, que son las molestias, los temblores, los cambios en el habla, fatiga en el cuerpo.
El segundo tenemos etapas del Parkinson que se clasifican en 5, la etapa 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y en síntomas tenemos varios, pero pusimos aquí los más esenciales que son los temblores o sacudidas rítmicas, la rigidez muscular, el deterioro de la postura y el equilibrio. Y como servicio tenemos registrar los datos ingresados, aportar acerca de cómo lidiar con la etapa pertinente y brindar información del paciente para que tome medidas preventivas. Ya, como diseño de nuestro software, nosotros utilizamos un pequeño diagrama de flujos para explicar de una manera más sencilla lo que es el funcionamiento de nuestro chatbot. Como podemos ver, inicia en la parte, en el cuadro celeste, donde dice el usuario ingrese una consulta. Después nuestro programa analiza dicha consulta y después verifica si es posible responder a la consulta o si no es posible. Si es que es posible responder a la pregunta, el sistema despliega la respuesta a dicha consulta. Pero si no es posible responder a esta consulta, nos vamos a la parte derecha donde dice que nuestro programa revisa el banco de preguntas y respuestas que se ha programado. Después el programa realiza el algoritmo programado para analizar la información en la base de datos. Después se formula la información encontrada. Después nuestro programa envía un mensaje de salida solicitando más información acerca de la pregunta que se hizo. Y después vuelve hasta el cuadro celeste otra vez y en un bucle infinito. A continuación, mi compañero les va a hablar acerca de nuestro proyecto de una manera más compleja. Les vamos a presentar de cómo está implementado el algoritmo de nuestro proyecto, que sería el siguiente. Aquí sería la petición del texto, que sería dependiendo de las respuestas que nos dé el cliente o el usuario, dependiendo de las preguntas que nos responden, el chatbot, como debe tener entrenamiento, ya sabe cuál es la predicción que debe tener a la respuesta que nos da el usuario. En este proyecto está puesto el 0,9 de la probabilidad de las respuestas que nos pueden dar el chatbot. Y aquí sería el entrenamiento del chatbot. Aquí el entrenamiento del chatbot es donde podríamos ponerle para entrenarle de todas las respuestas que debe responder y a qué preguntas puede responder. Entonces este es el algoritmo que usamos para poder hacer el entrenamiento del chatbot, que estaría aquí. Los spots podrían ser dependiendo de la computadora, ya que algunas computadoras no pueden surgir a estos spots, ya que no tienen una buena memoria, entonces no les podría funcionar como el spots. Entonces, si es que es una computadora un poquito menos avanzada, no les podría aguantar, entonces se demoraría demasiado en el entrenamiento del chat. Al siguiente aquí serían intentos de las preguntas y respuestas, que están aquí todas las respuestas que pondría el usuario mandar al chatbot, que sería: hola, ¿cómo estás? ¿Hay alguien ahí? Buen día, ¿qué te cuentas? Buenas tardes, buenas noches, ¿qué más? Y esto sería lo que responde el chatbot. A continuación aquí está cómo podríamos decirle cuál es tu nombre, cómo te puedo llamarte, cómo debería llamarte, me puedes decir tu nombre y te responderían esto. Al siguiente aquí sería la activación del Parkinson, que tendríamos que meternos a la lista de comandos y poder entrarnos a la carpeta de donde está nuestro proyecto. Aquí también ya cuando activemos todo el Parkinson, que sería con Event Parking Bot Scripts Activity, y aquí para activar el Parking Bot Flags, el Flags app, que sería, y ahí nos podría dar todas las palabras que el usuario manda. Aquí es la compilación del engrok, que el engrok se necesita el local para poder ingresar este código y poder enviar al Twilio para podernos ayudar a que no se nos abra un localhost. Aquí es el Twilio, esto es el Twilio. A lo que ya tenemos el engrok abierto, tendríamos que poner aquí el código y poder guardar para que se nos active nuestro chatbot y esté completo. Aquí están unas fotos de cómo estaría compilado el chatbot, que sería: hola, hola, ¿cómo puedo llamarte? Yo soy Parking Bot. ¿Qué es el Parking Bot? ¿Qué es el Parkinson? El Parkinson se define como una enfermedad degenerativa. ¿Por qué nos da el Parkinson? Se produce por muerte de neuronas que son encargadas de producir dopamina.
Y aquí sería otra. ¿Por qué nos da el Parkinson? Se produce por muerte de neuronas que son las encargadas de producir dopamina. ¿Me puedes explicar los síntomas del Parkinson? Los síntomas del Parkinson que existen en el Parkinson son los síntomas dolores, movimientos lentos, brandicinesia, rigidez muscular, deterioro de la postura y el equilibrio, pérdida de los movimientos automáticos y cambios en el habla. Les voy a presentar de cómo compilar cómo se compila este proyecto que es del Parkinson. A continuación vamos a presentarles sobre cómo abrir el chatbot. El chatbot se le podría activar así, sería con un CDM donde estaría ubicado donde queríamos saber dónde está ubicado nuestra carpeta de nuestro Parkinson, que sería Documents, el Parking Bot y el Parking. Y ahí estaría activado, entramos a la carpeta que nuestro chatbot está, donde está la carpeta de nuestro chatbot. Al siguiente sería donde le vamos a aprender a activar el Flags y el Evans, que sería así, que sería con un Evans Parking Bot Scripts Activity. De ahí sería un Flags, que sería Flags app example bot room. Le daríamos enter y tendríamos que esperar unos momentos hasta que se active. Ya, ahorita ya está activado entonces el Parking Bot. Entonces aquí ya nos envía como las preguntas que nos mandan, la pregunta que hacen al chatbot y qué respuestas podrían mandar y cuál es como les comunican las presentaciones, cuál es la probabilidad del mensaje. Entonces ahorita lo que sería que vamos a activar el engrok. El engrok se le activa con un engrok 5000 http 5000. Ya, y ahí estaría esperando que se active y esto sería nuestro localhost. Entonces esto tendríamos que copiar y irnos al Twilio para poder activar el Parkinson, que sería la consola del Twilio. Tendríamos que esperar un momento. Como estaba comentando, aquí le debemos poner el código del engrok que nos dio el engrok, y adicional sería un what SMS, y tendríamos que darle guardar. Ya que le demos a guardar, nos vamos a nuestro WhatsApp y le enviamos un hola. Ya que enviamos el hola, podemos decirle hola, ¿cómo puedo ayudarte? Nos responde. Entonces si le preguntamos ¿cómo te puedo llamar? Yo soy Parking Bot. Ese es el nombre que diseñamente le pusimos a nuestro Parkinson, a nuestro chat. Y aquí le vamos a preguntar ¿qué es el Parkinson? Y nos respondería: el Parkinson se define como una enfermedad neurodegenerativa. Esto es un email que le pusimos adicional al Parkinson, que es unas imágenes del cerebro. Entonces, lo que podemos preguntarle siguiente: ¿por qué nos produce el Parkinson? Tendríamos que esperar que la enfermedad del Parkinson se produce cuando células nerviosas se degradan o se mueren progresivamente. Y aquí le podemos decir ¿qué sucede cuando ya no puedo caminar y necesito ayuda de terceras personas? Según los síntomas que describió usted, está pasando por la etapa 5 de la enfermedad de Parkinson. Le recomiendo acercarse a un centro de salud más cercano para evitar potenciales riesgos asociados a la enfermedad. Nuestro Parkinson está elevado por etapas, que son etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 y etapa 5, que serían dependiendo de las enfermedades que uno tenga. El chatbot ya le dirige a qué etapa está y le sugiere qué debe hacer, que sería irse a un médico más cercano, ya que es lo único que podemos hacer, solo darle información sobre el Parkinson y en qué etapa está. Eso sería todo con desarrollado de nuestro proyecto. Muchas gracias.